iniciar hoy hablando de la investigación desde el sustrato con el cual se trabaja. Y esto se puede clasificar en investigación básica, también conocida como preclínica, la clínica y la epidemiológica. La básica o preclínica, que es lo que se conoce, se hace en el laboratorio, experimental. También le llaman medicina experimental o departamento de biología molecular. En todo caso es investigación básica. Y se hace con animales, materiales no humanos, tejidos humanos, etc. Por ejemplo, cultivos celulares. Yo por lo menos estoy montando un proyecto ahora con cocultivos celulares para el próximo semestre. Estoy pasando a la convocatoria. Dos tipos de células diferentes, pero un comportamiento de que uno estudia sobre esto y publicar para hacer eso. Para que a futuro eso tenga una aplicación clínica. Hacer investigación clínica, se llama translacional. Cuando investigo simplemente en básica para que dé fundamento a construir y saber más de la historia actual de enfermedades, se quedó en básica. Pero cuando lo que estoy haciendo, estoy buscando un fin terapéutico, es translacional. Escriban eso, translacional. Translacional. Cuando lo preclínico tiene un fin de aplicación clínica en algún momento. Translacional. Esta es la investigación clínica, que es la que más conocemos en Colombia, a la que más podemos acceder por nuestras condiciones. Y se refiere a los estudios de eficacia o seguridad de intervenciones diagnósticas o terapéuticas en seres humanos. Por ejemplo, mientras esperaba, acabé de ver un estudio recién publicado en un laboratorio de McMaster University en Canadá, en Hamilton. Y hace rato hablábamos de los beneficios de consumir cafeína a nivel cardiovascular, pero no sabíamos cómo. Ya ellos encontraron cómo. Eso empezó por básica, ya hicieron investigación clínica con fundamentos biomoleculares y encontraron la causa. Ya tienen la vía de señalización donde interviene la cafeína y protege el vaso sanguíneo a expensas de controlar la parte de LDL. Eso es lo que eso. Investigación clínica. Son 2 a 3 tazas diarias son recomendadas. De ellos, nosotros los colombianos somos otra población. No siempre es extrapolar, hay un sesgo. Pero tú puedes asumirlo en tu casuística con tu paciente y ver cómo es. Yo me tomo 1 litro diario. De café. De café. No, porque nos da tolerancia. Nosotros ya estamos genéticamente configurados para tolerar vino. Hay personas que no toleran, gente que no puede tomar vino porque tenemos la temperatura. Se llama acatísimo. Que no se halla, acatísimo. Que ciertas enfermedades psiquiátricas usan cosas que lo van a aprender. Produce eso. Que no se halla. Creo que además hay cafeína, ¿qué es eso? Hay gente que no. Yo inicio mi día, me levanto a las 4 de la mañana porque hay veces que las 6. Yo creo que hago eso, tomar mi litro. Ya no me da. Es lo que me acabo de decir. ¿Listo? Investigación epidemiológica. Pero está bien, consiste en la descripción o análisis de los fenómenos en poblaciones determinadas, comunidades, clínicas y hospitales. Ya cuando es comunidades amplias ya hablamos de salud pública. Por lo menos con todo esto del COVID ha sido una investigación de todo ámbito, hemos tenido básica, clínica y mucha epidemiológica. Desde el punto de vista metodológico ya ustedes saben esto. Son estudios sociales de Chile. ¿No saben cómo son? Entonces ya sabemos estudios científicos. ¿Hay intervención? No hay intervención. Ya aprendimos eso en el videito del español, ¿cierto? Sí, hay intervención, sabemos que es observacional. Esto es un poco más sencillo que te presentó él. Por eso nuestra metodología de muestro, estudia, repasa y ve. Y de los observacionales podemos ser descriptivos o analíticos. Entre los descriptivos tenemos una serie de casos, estudio de registros médicos, estudio de incidencia y prevalencia.
En nuestro país hacemos mucho de esto, porque es barato, es fácil de hacer, no contamos con muchos recursos, y para obtener recursos, demasiada burocracia, muy complicado. Entonces, la mayoría de los médicos, ¿para qué eso? Para que no da plata es complicado. Yo soy de los que no se desanima y sigue investigando. De los analíticos tenemos los estudios de cohorte, estudios de casos y controles, que ya ustedes aprendieron bien esto, y los experimentales, los experimentos naturales. Ahora, si hay intervención, son experimentales. Entre estos tenemos los ensayos clínicos, y ustedes saben que son aleatorizados o no aleatorizados, y los meta-análisis, que no es más nada que es un super estudio de muchos ensayos clínicos. Vamos a hablar de ellos. Entonces tenemos los observacionales descriptivos. Eso es el calor, ¿verdad? Va a tocar un ventilador para acá. Un poquito más, ¿verdad? Ayuda. Bueno, entonces, los observacionales descriptivos es que el investigador se limita a describir un fenómeno, que es el objeto del estudio. Entre eso tenemos los reportes de casos, series de casos, estudios de incidencia y estudios de prevalencia. Para cualquiera de ustedes que se quiere iniciar o hace parte del semillero, por ejemplo, que decida, un reporte de caso es una muy buena forma de iniciar investigación. Pues tiene que construirlo de buena manera. Usted va a tener un trabajo final, porque de esto te puedes descubrir en unos pasos que vamos a aprender para educar crítica y analizar. Van a tener que empezar a usar bases de datos. Pero al final ustedes van a aprender a presentar un artículo científico, porque va a ser muy frecuente en ustedes en los niños que renta eso, sobre todo en residencias, toda la semana, toca eso, toda la semana. Aprender a presentarlo. El trabajo final va a ser eso grabado en un video, colocado en YouTube, y el paso comercial, ese es su trabajo de audio, que va a subir va a ser la conversación. Estos son los descriptivos, ¿cierto? Reportes de casos, incidencia y prevalencia. Los reportes de casos consisten en el resumen y la discusión a la luz de lo previamente publicado sobre casos clínicos raros o especiales. Es decir, no tiene que ser un caso clínico único, sino que enfermedades raras, de repente encuentran algo interesante y ustedes quieren reportarlo. Y eso está bien, ustedes están aportando el conocimiento. Quizás se lo dije en algún momento en otra clase. En Colombia, aunque ya está cambiando, ya que la tiene ese perfil diferente, en Colombia hemos formado muchos estudiantes consumidores de conocimiento y no producimos conocimiento. Y hay que producir. El hecho de que tú decidas que hacer un reporte de caso y lo publicar, estás aportando a la humanidad. Y todos podemos. Somos los mismos homo sapiens sapiens que el europeo y norteamericano. Tenemos las mismas capacidades. Lo que hay que tomar la decisión es salir de la zona de confort y creerse que no puede. Pero cuando te tienen castrado de mente y dices, te viene que tú eres suramericano, ya tú no puedes, porque tú no logras nada. Y eso es no es cierto. Todos tenemos las mismas capacidades. Y a veces nos sorprendemos con. Son una buena manera, como decía, de iniciarse en el campo de investigación y muchas veces generan hipótesis para estudios futuros. Es decir, un reporte de caso, encontré este paciente con una dermatomicosis rara y en la descripción usted encontró que esa paciente que venía allá a pegar Orinoco, el chamán le recomendó una hierba y la hierba por alguna razón le quitó la enfermedad. Ahí pasó algo. ¿Qué molécula fue? ¿Cuál fue el mecanismo de acción farmacológico? Farmacocinética, farmacodinámica, no sabemos. ¿Qué sabemos? Que en ese reporte de caso se mejoró. Le estamos aportando y eso genera pregunta de investigación. ¿Cuál es el análisis fitonutricional del componente de esa hierba que utilizó esa paciente que la mejoró? Entonces genera otra investigación
bioquímica de analizar eso. Luego dice, vamos a exponer corredores de este modelo de enfermedad de dermatomicosis a esto, a ver qué efecto tiene. Mejoraron, tomaron muestras de tejido para ver fisiopatológicamente dónde intervino esa molécula. Ya ustedes están viendo cómo va dando la vuelta el conocimiento, ¿cierto? Introducción. Todos ustedes pueden hacer. Todos ustedes pueden. Bueno, en general no requieren aprobación del comité de ética, a veces es dispendioso antes de publicarse. Pero siempre deben respetarse los principios fundamentales de autonomía, beneficencia, damos ayuda, poder recibir ayuda, de no maleficencia, primum non nocere, ¿lo han escuchado? ¿O del latín? Primero no hacer daño, doctrina universal de la medicina. Lo primero que tenemos que hacer a los pacientes nosotros es no hacer daño. Es lo primero, primum non nocere. A veces, pero muy pocas veces, ustedes saben encontrar un paciente y no van a saber qué hacer. No le den miedo decirle, no sé qué hacer. Peor si se ponen a hacer lo que no deben hacer. Hay que saber eso, es decir, miren, esto está muy raro, nunca haya visto esto. Déjenme investigo a una junta con unos colegas, yo me comunico con usted y con un plan de acción decidido. Pero el paciente vea que usted va a trabajar en ello, no te va a despachar. Porque decir que no tiene nada de malo. Decir no sé, no sé nada de malo. Yo no sé muchas cosas. Ay, no sabe cosas. Pero ustedes dan información para cada vez saber más. ¿Cierto? Pero para formar una sabiduría, por ejemplo. Y justicia. Es necesario proteger en todo momento la identidad de los pacientes. Su original. Genera siempre cuando toman información en una base de datos. En Colombia la ley dice, habla de historia clínica, porque a veces ponemos información de historia clínica. La historia clínica es del paciente, pero usted como médico es el custodio. Es decir, usted es quien cuida de ese material, de esa historia clínica. Nadie puede disponer de él sin que usted lo autorice y sin que haya el debido proceso. Si el paciente quiere historia, tiene que ir en formato expedita por escrito, así sea. Porque usted no puede disponer de esa historia sin la autorización del paciente, así sea para él. Entonces son esos fundamentos que les recuerdo de proteger siempre la identidad de los pacientes que originan la publicación. Es decir, esta señora que se enfermó, no sigue el mal del uso de esa vaina, ¿cierto? No puede ser algo pública que fue la persona, a menos que ella así lo quiera. Y eso es el debido proceso. Y más con un médica pública. Entre las limitaciones de este tipo de estudios se destaca el hecho de que no se permite generalizaciones. Un caso puntual. Y de ahí no pasa. Pero aunque tiene esa dificultad, ya les expliqué que puede originar nuevas hipótesis, nuevas preguntas de investigación. Eso era el reporte de casos. Ahora es serie de casos. Se fundamenta en... Eso es lo que ocurre muy comúnmente con los artículos científicos, que no solo las personas que no están dentro de la esfera académica, sino también nosotros mismos cometemos el error de generalizar la información que aparece allí y tendemos a decir que este estudio decía que el café es bueno, entonces ahora nos llevamos la idea de que el café es bueno en todo momento y terminamos generando como una verdad que aparente, pero no lo es. Buen punto, como una mentira popular se convierte en verdad. Exacto. Es peligroso. Lo importante es que es algo que destaca lo que dices, es que tenemos que formar un criterio. Para formar un criterio, hay que leerse por lo menos 20 artículos y 2 libros de texto. Para tener un criterio y un concepto. Si no puedes tener un concepto, basándote solamente en una publicación. Y cuando es así, yo en mi caso digo, no puede ser sí o sino porque está controversial. Te pongo un ejemplo. Por muchos años se habló consumo de los bienes soy hombres, no es bueno. No te hace baja, segunda, ya explico todo. Pero un ejemplo y ese se puede por
proteína de soya es una buena proteína, que fue el componente de alimentación esencial, importante para la salud. Pero digo una cosa, tiene fitoestrógenos. Hubo estudios donde es benéfico para la mujer, pero en el hombre provoca dificultades, bajar la testosterona y producir ginecomastia. Unos reportes de casos de eso. Hace poco hubo un estudio más amplio que dice que definitivamente no es bueno que ellos consuman eso. Yo con esta información que hay no tomo una conclusión. Pero a mi criterio, si él quiere tomar de soya, yo le protejo contra posibles efectos adversos. Lo protejo. Y le prescribo medicamentos que bloquean el receptor de estrógenos en el tejido mamario, que el paciente que quiere consumir eso pues no va a tener problemas. Pero le explico la controversia de mi decisión de esa manera. Y la persona la que le recomiendo. ¿Por qué? Porque Colombia es de los pocos países, que no, creo que no son más de 3, donde los médicos tenemos responsabilidades civiles y penales. Es decir, en otros países ofrecen tapabocas. En otros países es de humanos equivocarse. Y no se equivocamos, nunca trabajamos. Simplemente que trabajamos y lo pueden demandar. Entonces, si no tenemos un fundamento con qué defendernos, en otros lados simplemente tienen que pagar una multa. Entonces, pueden vencer su tiempo para que el licencia no sabe. Es problema de la cárcel. Ese es un problema. Entonces, hay que tomar este tipo de decisiones para el paciente, pero también para usted y la familia. Porque en su casa no produce un solo peso de familia, cuida el caos. Pero una mentira popular se esconde en la verdad. Es la insensatez que les hablaba hoy día con la del 5%. Que cuando por la dieta diga en redes, 10 millones de seguidores, que el agua no moja, la gente empieza a creer que el agua no moja, que es imposible. Porque el popular empezó a decir que la bebidas hidratantes no hidratan, deshidratan. Hidratantes no deshidratan. Hay que tener cuidado. Él después se retractó de eso porque no entendió bien. Pero es de caballeros y de grandes retractarse públicamente. Y es normal. Si no me equivoco, ¿sabes? En la clase de la mañana hubo un concepto de historia y yo confundí Imperio Chino con Turquía, en Kyrgyzstán. El estudiante me corrigió, pero yo se lo agradecí. No es bueno sufrir de egos en la vida. Eso no lo construye ustedes nada. Porque sufrir de egos los pone susceptibles en su autoestima. Y eso no lo deja de ser feliz. Hay que ser y dejar ser. Ser felices, buscar su felicidad. Serie de casos que se fundamenta en la descripción de lo encontrado durante un periodo en un grupo reducido y seleccionado. Entonces me adelanto un poco. Si es seleccionado, el riesgo de sesgo. ¿Cierto? Por ejemplo, yo quiero cuidar cuál es la medida de estatura de los hombres del programa de medicina de la cooperativa, pero voy y selecciono los del equipo baloncesto. Como que no, ¿verdad? Es un sesgo de selección. Esto es riesgo sin serie de casos. Entre sus ventajas tenemos generadores de preguntas e hipótesis más amplias que lo que hablaremos de casos. Sirven como base para estudios posteriores que son baratos. Por ejemplo, tenemos este fitoterapéutico que creemos por sus principios biomoleculares que es capaz de reducir los síntomas del COVID-19. Tenemos ese grupo de personas que están siendo tratadas y decidimos tomar un grupo de personas de estos y darles el producto. Eso es una serie de casos. Eso es una serie de casos. Y puede tener, si tiene un grupo control, se puede decir que es un ensayo piloto, pero a partir de una serie de casos. Eso, si da buen resultado,
en la rama de fitoterapéutico ya pueden ser implantados como fitoterapéutico. Como farmacológico no podría. Como fármaco, si yo quiero hacerlo, sacarlo de los fitoterapéuticos y crear la molécula industrializada, tengo que pasar ensayos clínicos. Ya es diferente. Y tengo que tener la parte de aleatorización, que sea doble ciego, pero no algo simple ciego, y que haya dos tarritos, placebo filoterapéutico. Está el grupo seleccionado para intervenir. Yo soy el privado principal, tú eres el primer autor de esto. Yo te entrego dos tarritos, tú no sabes qué contiene cada uno. Tú entregas el producto a los pacientes, ellos no saben, entonces es doble ciego. Ellos escogen uno del otro, se llama aleatorizado. Eso tiene mucho peso de evidencia. Y eso sí abre las puertas para buscar licencias de productos. Cuando haces un estudio grande, muchos estudios de este tipo se llaman metaanálisis. Y vamos a hablar de eso. Entre las desventajas es alto potencial de sesgo y su imposibilidad para medir el efecto de la sangre, que sea aleatorizado. O sea, no puede compararlo con un placebo, lo cual es importante a la hora de definir realmente el beneficio de la intervención. Pero abre caminos a posibilidades hacia no, porque si no funcionó, funcionó. Ya con que no funcione no vamos a invertir dinero y tiempo en un estudio controlado aleatorizado, no vale la pena. Luego todo aporta, todo aporta. Son una estimación inadecuada de la frecuencia y causalidad. No son para eso, no podemos establecer. Estudios de incidencia son los que cuantifican la ocurrencia de casos nuevos, una enfermedad, un evento, en cierto periodo y para una población específica en riesgo. Entonces, hay un pico de dengue, o llegó el dengue, empezó de dengue a que Villavicencio, tenemos la población de riesgo y el número de casos. Esa relación matemática se llama incidencia. Los casos nuevos en este periodo de esta población de riesgo. Y ya, como es una división, puede expresarse por 100, por 1000, por 10.000 o por 100.000 personas, dependiendo del tamaño. Incidencia. La prevalencia es los casos nuevos y los casos viejos. Yo compré esos marcadores para ustedes y lo compré ahí en Dollarcito y eso. Ya se me comió, sí. A ver la tinta de esto. ¿Sí se ve o no? Yo tengo uno. Porfa. No, le sigo. Lo hice, sí, lo tenía hace un rato. Sí, mejor, se lo fue la propia rotación. Ah, qué cagada, marica. Rojo sí, entonces miren. Estos son los casos nuevos. Estos son
casos nuevos y viejos. Estos son los casos resueltos o los que se sanaron. Si aquí tengo los casos nuevos y aquí tengo los que se sanaron, esto que está aquí es la prevalencia. Casos nuevos y casos viejos. Entonces, salud pública, esta es la ciudad de Villavicencio. Y usemos un caso de enfermedades crónicas, aunque ya no es que resuelvan, aunque ya hay ciertas personas que regresan a enfermedades. En Villavicencio hay nuevos casos de hipertensión, pero ya existían estos, ¿vale? Pero hubo unos que regresaron a enfermedad. La prevalencia son los que quedaron aquí. Casos nuevos y casos viejos. Y esto se mide con estudios de corte transversal. Ya te lo devuelvo. Y ya no va a hacer eso. Entonces son los de corte transversal. En inglés lo van a encontrar como cross-sectional, los estudios de prevalencia. Y cuantifican la proporción de individuos en una población que presenta la enfermedad o condición en un momento específico. Por eso transversal, porque yo corto aquí, en este momento. Diferente a lo que es longitudinal, de aquí, esto es aquí transversal. En ello se selecciona un intervalo temporal y se focaliza la observación en este punto, por eso es transversal. No se sigue a los pacientes en el tiempo. Es el caso de se los dije. Aquí se encuentran los eventos, como les dije, casos nuevos y casos viejos. En los observacionales analíticos tenemos los de casos y controles, cohortes y experimentos naturales. Los casos y controles, recuerden que ellos parten del fenómeno de la enfermedad y buscan a que estuvieron expuestos. Estos son retrospectivos. Entonces, parten de un grupo de personas con un fenómeno dado y un grupo control que no lo tiene. Ahora, el grupo control, aunque sea reporte de casos, tiene que ser alguien que demográficamente sea parecido o igual. E investigan la exposición a un supuesto factor de riesgo. Por lo menos se acabó el semestre y se encontró que los estudiantes de que se iban a hacer evidencia después de la clase de la noche tuvieron neumonía. Vamos a estudiar los casos y a ver qué variables participaron en las posibles causas de que ellos tuvieron neumonía. Los marcadores no servían, el aire no servía, me colocaba el tapabocas y empecé a estudiar las variables. Entonces, odds ratio, ¿qué tan probable es que si yo me exponga a esto, desarrolle enfermedad? Eso es casos y controles. Entonces, son un análisis comparativo y siempre tienen naturaleza retrospectiva, pues la exposición al factor en estudio ya sucedió. El desenlace ya tomó lugar, ya está enfermo. Entre sus ventajas están que son rápidos y baratos. Porque ya la clínica está, ya el paciente eso ya está dado, usted busca la información y crea una base de datos. Su principal desventaja es que son muy susceptibles a sesgos de selección. Esto es el odds ratio. Entonces, casos, los controles expuestos y no expuestos. ¿Vale? Y la medida de los ratios se toma A por D sobre P por C. Esta pregunta se la van a hacer por todos lados. Esta pregunta de CAES. Le van a poner acá, calcule el odds ratio de este caso. A por D sobre B por C. Cuando este valor es menor de 1, entonces no hay asociación entre ese factor y la posibilidad de desarrollar la enfermedad. No hay asociación. Hablamos de cohorte. Son prospectivos diferentes casos y controles. Aquí partimos de la exposición buscando un desenlace. De aquel lado ya existía.
son prospectivos y van de la causa al efecto. Describen un fenómeno luego de un periodo de seguimiento longitudinal. Tiene como ventajas que son menos susceptibles a sesgos y que siguen una lógica clínica. Si yo les ponga eso, y usted va a ver, si les ponga esto, cómo con el tiempo desarrolla la enfermedad, la historia natural de la enfermedad. Si tengo este ahorrador y lo expongo en la piel a diferentes concentraciones de alquitrán obtenido del tabaco fumado, porque tabaco no fumado no es tóxico. Entonces, yo quiero ver, yo ya sé cómo el alquitrán es capaz de producir un tumor, a nivel epitelial. Pero quizás no sé a qué concentraciones. Quizás a ciertas concentraciones es benéfico. Entonces lo sigo en el tiempo. Pero sí, ya conozco la lógica clínica porque ya sé cómo se comporta. Entre sus desventajas debe citarse que se requieren poblaciones amplias. Esto lo hace costoso. Su tiempo de observación es prolongado y evalúan pocos factores a la vez. Yo he leído estudios de cohortes de 20 años, 30 años. Eso es mucha plata. Mucha plata. Como les decía, son clásicamente longitudinales. Su medida de valoración es la tasa de incidencia del fenómeno en estudio de las dos poblaciones, una expuesta y otra no expuesta al factor de riesgo. Esta medida se denomina riesgo relativo. Casos y controles, odds ratio. Cohortes, riesgo relativo. Odds ratio es qué tan probable es que se me ponga esto, desarrolle la enfermedad. La otra es cuál es la relatividad que si me expongo a esto, desarrolla la enfermedad. Y se obtiene con la división de la tasa entre los expuestos y los no expuestos. El riesgo relativo es la incidencia de la enfermedad, o sea, los casos nuevos en la población de expuestos sobre los casos nuevos de los no expuestos. Es decir, cierta enfermedad se puede desarrollar en los que no estaban expuestos. Por eso que es riesgo relativo. Relativo, es por eso. Experimentos naturales. Son situaciones excepcionales en las que por la ocurrencia de fenómenos naturales toma lugar la investigación. Por ejemplo, exposición a condiciones climáticas del agua o del suelo o casos particulares. Por ejemplo, digamos, un estudio veterinario y incidencia de cáncer gástricos en la corapora del meta que toma agua del Guatiquí. O sea, agua viene toda negra todos los días y esos pájaros están con agua todos los días. Entonces es un estudio de experimento natural de exposición a un río que viene contaminado y que además toma materiales de minería. O por aplicación de medidas de salud pública. Se generan condiciones experimentales para la población. Permite compararla con otra población sin que el investigador haya intervenido. Porque te han dado escenarios dado. Por ejemplo, puse el fenómeno de la corapora que toma agua aquí en Guatiquía, podemos compararla con la corapora que toma agua en Ética y comparar sus estómagos, análisis patológico. ¿Qué está pasando acá? Resulta que de acá consumieron eso y encontramos unas metaplasias, unas alteraciones de riesgo para cáncer. Hipotéticamente, estoy inventando esto para que lo vean. Pero realmente, ¿sabes qué? Si todos los días la veo con esos pajaritos, todos los días tomamos agua. ¿Ah? Porque los ríos nos dañaron para dar el lujo popular. Igual que con el café propio, o sea, claro. Aunque me tomo un litro de agua. Evalúan el impacto producido por la intervención y incluyen los ensayos clínicos y los análisis. Los experimentales. Ensayos clínicos son estudios experimentales planeados
en los que se evalúa el impacto de una intervención. Constituyen el método más poderoso de la ciencia médica para establecer y comparar la eficacia de los tratamientos. Es el método más poderoso, porque tiene más nivel de recomendación y evidencia, es el metaanálisis. Pero sin ensayos clínicos es imposible hacer los metaanálisis. En esto sí se necesita la aprobación del comité. Por en general, sí. Sí. El problema es la característica socioantropológica de nuestro país. Nuestro país sufrió mucho de envidia y canibalismo. Entonces, toca hacer mucha burocracia y mucha política para que no existan sesgos de motivación personal que te bloqueen la comunidad ética del país. Nos toca eso, a todos. A todos nos toca eso. Pero hay investigaciones que no tocan. Yo antes de estar acá vinculado como docente, yo siempre estaba aquí investigando. Ya tenía listo la investigación y a publicarla y se me dio por consultarle al comité de ética privado si necesitaba eso. Sí, esa cotización. A eso uno por no le pasa por punto, pero arriba hay uno que me protege y manda los angelitos. Y voy a preguntarle a la doctora Nancy Coconuco, amiga mía, oye, pero qué nombre, pero que buscamos y democrático de la literatura colombiana. Ese proyecto mío no necesitaba aprobación con y esto dijeron sí me sacaron la plata. Entonces, el de la ética estaba haciendo antiética. Entonces, ese es nuestro país, pero son más cosas lindas y hermosas en nuestro país que las feas. Hay que dejarnos con eso. Ese artículo ya lo tengo sometido a un journal de salud pública, un mediante se acompaña en oración, sale publicado. Es un estudio realizado con pacientes de la Amazonía y la Dinastía Colonial, VIH. Ahí está metido eso, Dios quiera. Bueno, tienen criterios de inclusión estrictos. Usted como investigador establece. Para que pertenezca a este estudio tiene que tener esto y esto. Y existen los de exclusión. Si esto no puede participar. Es importante que se realicen poblaciones homogéneas. O sea, que no sean muy diversos, porque da más poder de resultados. Para garantizar la validez interna de los resultados. Esto incluye lo que se realizan con drogas, productos biológicos, materiales naturopáticos, dispositivos y procedimientos médicos quirúrgicos. Así como está la ciencia de la medicina experimental, está la parte también de cirugía experimental. Para que un cirujano, que existe un libro de técnicas quirúrgicas, de todo lo que ellos estudian, cómo llegaron a tener esas técnicas, pues pasaron por todo esto. Y pasaron por la parte experimental. Yo trabajaba en estudios preclínicos con roedores en Montreal, y al lado recuerdo que hacía un grupo de cirujanos, investigaban nuevas técnicas laparoscópicas. Y eso hay un comité de ética especial dedicado a los animales, había unos zootécnicos, unos pediatras que establecían que en nada de investigación animal el animalito jamás debería sufrir o sufrir demasiado. Y ellos hacían laparoscópicas en cerdos. Tan es así que hoy día ya están haciéndose trasplantes sin rechazo del corazón, hígado, de cerdo. Sobre todo en países como el nuestro, en Latinoamérica, que no está la cultura de la donación de órganos. La gente no quiere donar los órganos, y hay gente que lo necesita. Se van a pudrir, eso no queda nada. Entreguemos el corazoncito y el pulmón al que lo necesite. Un paciente poco, si no respira, está a punto de morirse, el pulmón lo va a salvar, le va a dar 5 días más de vida. Vean ustedes los pacientes en todo esto de falla renal en diálisis. Casi todos están, diálisis es el estadio 5 de falla renal. El que entra en diálisis, en promedio vive 2 o 3 años. Máximo 5. Chicos, me están desconcentrando. Si no quiere estar aquí, puede salir. Me desconcentras. Yo no tomo lista. O sea, no va a haber para nota si te vas. Ni me va a aportar el día.
¿Listo? Bueno, entonces, drogas o productos biológicos, dispositivos y procedimientos quirúrgicos. Entonces ellos hacían la cirugía ahí. Pues, no, así pierdo la noción de ustedes. En las intervenciones de investigación clínica o quirúrgica está una fase. La que yo les hablé que he participado es la fase preclínica, animales de laboratorio, y son sumamente importantes. Pero también tienen que tener un control de un ente independiente que pueda disponer y cuidar la dignidad de los animalitos. Yo recuerdo que yo empecé en oncología y teníamos un estudio de metástasis de cáncer de mama, y a esos ratoncitos le colocamos por la vena de ratón y inyectamos células de cáncer. Y queríamos ver la progresión en cierto tiempo, era longitudinal. Nos faltaban 2 días para el sacrificio del animalito y estudiar los tumores, y el pediatra llegó y mandó a sacrificar. En ese ratoncito se perdieron como $5,000 por 2 días, y no podemos hacer nada. Porque el pediatra consideró que estaba sufriendo, estaba agonizando demasiado fuerte y prima el bienestar del dolor sobre el estudio, pero no tiene por qué sufrir. Pero hace parte de las maneras como investigar y producir ciencia. Hay un movimiento por ahí anti-medicina experimental, pero no sé cómo vamos a hacer. Eso es un poco lo que le pasó a Manuel Patarroyo con el tema de los monos que utilizó, que tenía una trayectoria investigativa pues muy grande, y finalmente pues se ha venido desprestigiando mucho su trabajo justamente por la utilización por esos procedimientos antiéticos de utilización de monos Sí, para sus experimentos. hay más de un colombiano destacado en ciencia. No sé por qué solo en Colombia empiezan a impactar. Pues es más mediático. Es mediático. Y le gusta polemizar. Yo no me paro bueno, porque es como lo Sí. esa cosa a veces está más perdido que la de la madre. Pero hay más de un colombiano, yo conozco más de un exitoso en el exterior, y publicando y diciendo. Entonces, fase preclínica, animal de laboratorio. La fase 1 y la fase 2 que se denominan exploratorias, y la 3 y la 4 que son confirmatorias. La fase 1 incluye entre 20 y 100 sujetos, personas, y evalúan aspectos de seguridad y de farmacocinética, es decir, movimientos de fármaco dentro del cuerpo, lo coloco, la vía que coloque y cómo se comporta. Ya dentro de la célula, impacto de desarrollo se llama farmacodinámica, y eso lo es en la fase 2. Ahí incluye entre 300 y 1000 personas, evalúa eficacia, establecimiento de la dosis segura y farmacodinámica. La fase 3 ya incluye muchas más personas, entre 1000 y 3000 personas, y evalúan eficacia comparativa y confirmación de la seguridad. Una vez pasan a la fase 3, ya pasan al mercado, como todos los patrones de COVID, todos son fase 3. Y ya después viene el estudio postmercado y se mantiene o se retira. Hace muchos años estaba un medicamento que se llamaba Roseclocil. Cuando salieron los medicamentos de moda del COX-2 selectivo, porque hicieron COX-2 selectivo, no produce artritis, pues infarto maligno. Pasó todas las fases, pero ya después en fase 4, población abundante, hubo problemas. Un profesor de nosotros se infartó maligno. ¿Resultaba un infarto? Sí, producía, entre tantas cosas, producía eso. Entonces, de esto les hago un análisis personal. Ya están vacunando niños de 5 y 3 años en adelante. En Colombia decidieron Sinovac. Curium dubio y libertad, ¿cierto? Les enseño a ustedes. Yo empecé a buscar y no conseguí estudios de Sinovac en niños. Apenas ahora salieron los estudios de Sinovac en niños y están en fase 1 y fase 2. Es decir, que si está en fase 2, apenas están determinando la dosis y cómo se comporta. No está en fase 3.
Y el gobierno colombiano se la está colocando a los niños colombianos cuando ni siquiera sabemos si ya existe una dosis de una eficacia comparativa y de seguridad. A mí se me llamó la atención porque entré al CDC, que es Estados Unidos, Center of Disease and Control, y la única aprobada para niños es la Pfizer. Pfizer sin claro. Yo dije, pero mi curiosidad fue decir, si voy a viajar con ellos, pues no voy a dejar entrar si es Sinovac. Verifiquemos si es Sinovac. Estados Unidos no acepta, Canadá como que sí acepta, pero Canadá no vacuna a ellos con Sinovac, a los niños. Claro, no hay estudios. Estamos apenas en fase 2 de Sinovac en niños. Ahora, no es una vacuna de ARN mensajero, es de tecnología vieja, porque es adenovirus. Entonces las probabilidades de que no sirva son pocas, lo más seguro es que va a servir. Y yo creo que eso es, ante la crisis, toman la decisión de utilizar lo que es poco probable que haga daño. Pero no estamos seguros. Los niños es un poco probable que se mueran. Lo que pasa es que son unos vectores, de verdad. Yo mi chiquitico le digo el vector, oye, el vector. Me llevó esa vaina todo en la casa. A los otros viejitos nos dio durísimo. Yo quedé con un camatón de secuela ahí. Pero casi me mata esa vaina. Soy deportista, como sanamente, como suplementos, como buenos hábitos alimenticios. Y esa vaina me cogió y me sacudió. Me dio duro. Y me miré como chiquitito y se me como si nada. Papá quiero comer algo, papá quiero comer algo. Y yo también. Duro. Eso no me pasa nada. Entonces, yo tomé la decisión, no tengo afán de vacunarlo. No tengo con qué vacunarlo. Entonces, pero hoy un duyo y vivir en casa. Con esto. No puedo decir que sí ni que no. Entonces, tomo una posición y mi criterio personal. Otro caso que quería saber. Entonces esas son las de la fase preclínica y las 4 fases clínicas para que ya algo esté en el mercado. Ahora, acetaminofén, hace rato en la fase 4, ya pasó eso. ¿Cierto? Ibuprofeno, hace rato. Pero cada tanto salen moléculas nuevas y están, por ejemplo, reguladores de incretinas y liraglutide para obesidad, el Saxenda, que va a comercial, funciona muy bien, ya está en fase 4. No demorarán estudios por mi postmedicamento. La evidencia es muy buena y es de los pocos medicamentos antiobesidad con poquitos efectos adversos y que me protegen músculo. Cuando yo vi los estudios, todo esto, y vi que me bajaba la grasa y me protegía el músculo, y yo también sí. Lo que es la obesidad, para mí la obesidad no es una enfermedad, es una consecuencia. Se recuerda una enfermedad crónica, no se cura, es una consecuencia de un debate metabólico acumulativo en tu vida, unos genes que predisponen una pérdida de condición física y una pérdida de masa muscular. Ahora, condición física y músculo son primos hermanos. Si este me protege el músculo, esto es más medicamento. Y me dio muy bien con el paciente. No existe medicamento mágico, es un conjunto de procesos de intervención. Ya tú formas un criterio y creas tus protocolos de intervención. Al final, liraglutide. Liraglutide de la molécula, la marca comercial se llama Saxenda. Saxenda. No, está bien, está bien. Los ensayos clínicos tienden a tener unas características metodológicas, ya más o menos se lo he hablado. La randomización, que es aleatorización, que no es más que la asignación alternativa en diversos grupos, y garantiza la confrontabilidad de estos y sirve para evitar sesgo de selección. Da muchos poderes de evidencia que sea aleatorizado. Enmascaramiento, garantía del desconocimiento por parte del participante y del investigador. Que a veces hablé de single blind, que es ciego simple, o doble ciego, que es double blind.
entre más ciego, pues más. Ya les expliqué el investigador principal, otro investigador y los pacientes. Hay casos que ni siquiera yo sé. Sé qué es, pero no sé cuál es. Sé que aquí se llama triple ciego. Eso es un poco frecuente. Sirve para garantizar la confrontabilidad de la información y para evitar el sesgo de la información. Uso del placebo. Se restringe a los estudios en los que es éticamente aceptable y garantiza la confrontabilidad en la comparación de los efectos para evitar el sesgo de información. El efecto placebo existe. Él existe. Entonces, como él existe, y este medicamento es bueno para quitarme el sueño en la clase de medicina basada en evidencia, bueno, probémoslo con el placebo a ver si realmente funciona. Esa manera. Creo que cuando se hace un ensayo clínico, digamos, en un ejemplo del investigador principal, él no conoce si él, digamos, tiene el placebo o tiene el fármaco que le va a dar al paciente, y pues luego se lo da a digamos, al primer autor para que pues lo dé al paciente, pero este primer autor, por X o Y motivo, él descubre cuál es el medicamento y cuál es el fármaco, y él ve que tiene y él decide tomar la decisión de darle el fármaco al paciente. Es un sesgo. Es un sesgo de información. Y se queda callado. Es una persona muy responsable. Y por eso puede dañar ya toda la... ¿Qué debe hacer alguien de ese ético? Para el investigador principal, mira, pasó esto, yo me quiero quedar en el estudio para ayudar en el resto del proceso del proyecto, por hay que asignar a alguien más que haga la asignación del médico. Eso es lo que ¿Y se puede rescatar el ensayo? Sí, sí, claro, porque es que el sesgo es el problema es él, pero quita y ya no hay problema. Pero tiene que salir del proyecto, aislarse hasta que se tome la información y ahí sí, a la tabulación entra ahí. Interesante, profe, porque un poco con el tema de la normatividad, ¿no? Pensando en que esa persona de todos modos se convierte en un riesgo para la investigación, así ya no haga parte del proyecto. Tendría que firmar o alguna confidencialidad, una cosa así. Entonces, sí, Cuando salga, de tal manera que tenga implicaciones penales si llega a divulgar la información. hay abogados especializados en eso, ya como que se pueda consultar. Claro. Igual, en todo esto tiene que haber unos consentimientos informados con las pólizas. Eso es lo costoso, las pólizas. Irónicamente, las pólizas en Colombia son las más costosas del mundo. Es difícil investigar, pasan en plata y las pólizas costan. Fuera de eso le ponen precios. Por eso es que hacemos incidencia, prevalencia, caso y control, y serie de casos. No se le da el clínico. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, a veces las mismas empresas, la industria financia el proyecto, por ahí sí toca, a la hora de publicar o hacer la ponencia, toca exponer el conflicto de intereses. Yo financiado por esto, tienes que decir el problema, y puede publicar y todo. El problema es cuando no lo dice, puede ser hasta político. Estos días di clase en educación continuada en la Fundación Bogotá. Es un diplomado de deportología pediátrica. Y me tocaba hablar de algunas ayudas endogénicas, algunas, porque eso puede durar 2 años hablando solo de eso. Pero yo soy director científico de una empresa colombiana de suplementación conmigo. Yo expuse en esa diapositiva el conflicto de interés. Será muy antiético no decirlo. Toca decirlo. Pero eso no quiere decir que no sea capaz de transmitir información y enseñar. Sí, yo soy. Y ahí está. Y uso imágenes de mi grupo, pero no solamente eso. Hablé de la molécula y de la ciencia. Y mostré las situaciones bibliográficas del origen de la ciencia. Eso es lo que es clase. Pero los intereses pueden existir en ese caso. Pero se puede rescatar. Se puede rescatar, habrá que consultar al abogado, una ética médica, el debido proceso. Yo pensaría, toca aislarlo hasta, y no dejarlo entrar hasta no tener toda la información recogida. Es decir, ya dimos placebo, ya dimos el medicamento bioterapéutico, evaluamos, buscamos la información, ahí es cuando puede entrar. Antes no, porque es riesgoso, lo puede dañar y vale plata. Eso vale plata, mucha plata, son presupuestos muy grandes.
Y si yo como investigador principal me la embarro en el presupuesto, mejor. Porque no tenga miedo que financia eso. Me gusta más claro. Entonces eso se llaman escribir subvenciones, en inglés dicen los grants. Y son de ciertas entidades que financian investigaciones aquí las conciencias, aquí las universidades tienen las propias, y ahí usted va a eso. Como todo en Colombia es difícil hacer muchas cosas amañadas, conciencias, pero hay que perder las esperanzas. Yo ahora estoy en dos proyectos que voy a decir, para futuro quiero que tengamos una conciencia. Como yo soy canadiense, puedo aplicar a situaciones ahí arriba, porque puedo ver qué trabajo conjunto puedo crear. Pero como les decía, no quedarse en la zona de confort, ¿vale? Quedarse moviéndose, no creerse menos que lo que soy acá. Soy barranquillero, con la misma capacidad de cualquier gente acá, con las mismas neuronas. Es que debe hacer, no más que eso. Y aquí hay el doctor Norton de acá, ese señor es un súper investigador. Y aquí los centros de ustedes, es de los que más publican en Colombia. Tiene un palmarés de investigadores excelente. Y aquí ustedes, aquí el licencia, los noto. Es esa. Ellos se clasifican según grupo de control, no controlado o no comparativo, controles históricos, otros controles concurrentes. Esto no se lo voy a preguntar, esto solo es información. Asignación, si es autorizado o no es autorizado, es importantísimo. Si son abiertos, si fueron ciegos, simple ciego, doble simulación, según su formato, orden y forma como se administra el tratamiento de participantes, los grupos paralelos, grupos cruzados, cada vez más popular grupos cruzados. Grupos cruzados es que asigné aleatorizadamente a este grupo A y B. Después pasaron 3 meses del estudio de A y B. Le digo a ellos mismos, ¿saben qué? Ahora usted este y usted este. 3 meses más. Estudio cruzado. De esa manera. Los metaanálisis, que es análisis estadístico de una proyección de resultados de varios ensayos clínicos, a los que se les exigen ciertos criterios uniformes de inclusión. Se constituye en la piedra angular de la medicina basada en la evidencia. Con los metaanálisis y los ensayos clínicos es con lo que escribimos las guías de práctica clínica. Por eso que eso es una guía de práctica clínica, es basado en la evidencia para tomar un concepto, una definición, una decisión. Existe la guía de práctica clínica colombiana, imagino que ya dicen todo lo que hay que hacer, pero basado en qué? En esta literatura. Tiene como ventajas el hecho de que aumenta el tamaño de la población del estudio, disminuye el efecto del azar y mejora la significancia clínica. Entre sus desventajas es que no siempre son factibles por las dificultades de encontrar ensayos comparables, que puedan ser utilizados homogéneos, que sean muy diversos, que cumplan los criterios de inclusión que usted como investigador principal requiere en ese metaanálisis. Y son susceptibles a sesgos de publicación. Eso. Existen otros diseños de estudios que escapan a los delineados. En esto tenemos estudios de epidemiología genética, cada vez más famosos, farmacogenética y los cualitativos. Este tipo de investigaciones tienen consideraciones metodológicas y biológicas diferentes y probablemente ameritan considerarse por separado. Les dejo de preview, esto es todo por hoy. Léanse la definición de medicina basada en evidencia. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Y en la próxima clase seguimos hablando. Nos vemos la tarde hoy. Bendiciones, chicos, que descansen. Gracias.